Hoy para empezar quiero que piensen por un momento. ¿Por qué no evangelizamos? ¿Por qué? ¿Por qué no evangelizamos? Y bueno, como suelo hacer, que la pregunta sea más bien muy personal. Hermano, hermana, ¿por qué no evangelizas? ¿Por qué no estás continuamente diciéndole a la gente que te rodea del mensaje de salvación? ¿Por qué no? Miren, me he dado cuenta mucho de que cuando a alguien se le toca el tema por el cual vive y se desborda, basta nada más que se le mencione tantito el tema y entonces de inmediato empieza a hablar y hablar con una pasión que bueno, ya no nos deja ni hablar a nosotros. Hace años entre nosotros está un hermano, se cambió de domicilio, por eso se retiró de la iglesia, pero el hermano no era un alpinista profesional, ni mucho menos, pero le gustaba el alpinismo. Y nada más les decían ustedes Popocatépetl y nombre, de verdad, se desbordaba hablándoles de lo que significa subir y los peligros que hay, el equipo que hay que utilizar, y lo hablaba con tanta pasión que, bueno, desbordaba. Hasta me dieron ganas de irme a subir al Popocatépetl con él alguna vez. A ustedes, a ti, hermano, cuando mencionan Dios, cuando mencionan Jesucristo, cuando mencionan Biblia, ¿tú de inmediato empiezas a hablar con toda pasión del Señor Jesucristo? ¿Por qué no evangelizas? ¿Por qué? A ver, piénsalo por un momento, es real, sí piénsalo, piensa por qué no lo haces. Porque es una realidad, es algo de lo que adolecemos los cristianos, de los que adolece la cristiandad en general, y nosotros no estamos exentos de esta situación. Hermano, ¿por qué no evangelizas? Y por favor, sé sincero en tu respuesta, sí piénsalo, quiero que lo pienses realmente, y sé sincero en tu respuesta, no lo vas a decir, no lo vas a hacer público, solo es para ti, pero sé sincero porque el Señor sabe, ¿verdad? El Señor sabe lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón. Y bueno, pues ya sabes que a Él de ninguna manera lo puedes engañar. ¿Ya? ¿Ya tienes tus razones? ¿Ya las pensaste? Bueno, sin duda que vas a encontrar varias razones. Ahora piensa, ¿cuántas de esas justificaciones, porque no son otra cosa, son meras justificaciones? ¿Cuántas de esas justificaciones son realmente impedimentos? O sea, ¿cuáles de verdad son impedimentos reales? Mira, a menos que me digas que nada más puedes venir aquí al culto el domingo porque saliendo de aquí te van y te encierran en una celda donde estás totalmente aislado y no hablas con absolutamente nadie, a menos que me digas eso, pues no hay razón para que no puedas tener contacto con alguien. Entonces, ¿cuáles de esas razones por las cuales no le hablas a esas personas de Cristo de verdad son reales? ¿Cuántas de esas son ajenas y no dependen de ti? ¿Cuántas? Pues sí habrá. Pero mi hermano, si respondes con sinceridad, yo te aseguro que encontrarás que la gran mayoría de esas justificantes dependen totalmente de ti. Es decir, las mayores barreras que tú te pones para no evangelizar son las barreras que tú mismo te has puesto. Es cierto, predicar el evangelio puede tener barreras externas, situaciones externas a ti,
que pueden ser muy, muy difíciles, es cierto, pero a pesar de que sean difíciles, no son imposibles de superar, sobre todo cuando tú haces uso del poder que el Señor mismo te ha dado para predicar el Evangelio. Pero hermanos, hoy no vamos a hablar de esas barreras que son externas. Hoy quiero que consideremos las barreras que tú mismo te has puesto, esas barreras personales que tú te levantas para que no prediques el Evangelio, esas que te justificas a ti mismo, que te explicas a ti mismo y que te convences a ti mismo que son reales y que no puedes hacerlo. Por eso la predicación de hoy se titula así: quitando nuestras propias barreras. Abran su Biblia ahí en el libro de los Hechos. Ya les dijimos que durante este mes vamos a basar las predicaciones en este libro, dado que es la historia de cómo el Evangelio fue avanzando. Y bueno, es un libro muy largo, definitivamente es imposible poder tratarlo en solo un mes, pero vamos a darle seguimiento muy breve para empezar el día de hoy, muy breve seguimiento a la historia conforme se fue desarrollando. Y vamos a retomar desde donde nos quedamos hace 8 días. ¿Se acuerdan dónde? Hechos 1:8. Pongan su vista ahí, pongan la vista en el texto, y aunque yo se los voy a leer en la versión actualizada 2015. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Testigos del Señor en todos lados. Eso le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos en aquel momento. Ellos iban a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y el Señor les mandó, no les sugirió, no les dijo si pueden o quieren, les ordenó que ese poder que iban a recibir lo tenían que utilizar para ser sus testigos. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos 10 días después de este pasaje. Cuando el Señor se los dijo y cuando el Señor fue recibido arriba, pasaron 10 días solamente. Y durante la fiesta del Pentecostés, una de las 3 grandes fiestas del pueblo judío, Hechos capítulo 2, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y de inmediato, aquellos discípulos utilizaron ese poder recibido y empezaron a dar testimonio del Señor Jesucristo. Por ese poder es que ellos pudieron hablar en diferentes idiomas. Ahí leemos, ¿verdad?, que hablaron en lenguas. Por favor, no se imaginen que empezaron a balbucear cosas que nadie entendía o a decir cosas que no eran audibles para nadie. No significa, eso no es hablar en lenguas. Eso no es hablar en lenguas. Ellos hablaron en diferentes idiomas conocidos. Eso fue lo que hicieron. Y lo hicieron porque los que estaban allí en Jerusalén en esos días con motivo de la fiesta, aunque ciertamente eran judíos, pues la verdad es que hablaban otros idiomas porque ya no vivían allí en Palestina, ellos vivían en diferentes partes del mundo. Pero como eran judíos devotos, venían a Jerusalén a celebrar las fiestas y estaban allí y hablaban diferentes idiomas. Entonces vino el poder del Espíritu sobre los discípulos y empezaron a hablar en esos idiomas, de tal manera que aquellos los escuchaban y les entendían perfectamente. Y esto fue un hecho notorio, fue un hecho espectacular. De hecho, fue algo sobrenatural. Y por eso causó gran impacto en aquellos que estaban allí en Jerusalén y que estaban presenciando estas cosas. Con ese mismo poder, de inmediato,
Y tal como siempre lo había hecho, Pedro tomó la iniciativa. Ya sabemos, ¿verdad? Pedro era el líder de los apóstoles, Pedro el que siempre saltaba en primer lugar, y esta vez otra vez lo hizo. Pero ahora ya estaba investido del poder del Espíritu Santo, y él se levantó y empezó a predicarle a toda aquella multitud. Y él dio testimonio del Señor Jesucristo. Él predicó de su muerte y de su resurrección, y le enseñó a esa multitud que, creyendo en Jesús, creyendo que Jesús era el Mesías que ellos habían esperado, entonces ellos recibirían el perdón de sus pecados y serían salvos. Y ya lo leímos, ¿verdad? Hechos 2, 41 al 47, ya lo leímos. Aquel día recibieron la palabra y creyeron en Cristo, dice, ¿cómo? 3,000 personas. El poder del Espíritu obró y una conversión de 3,000 personas. Ahora, de inmediato, aquella gran multitud, aquellos 3,000 convertidos, que no eran otra cosa que la naciente iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo estaba naciendo ese día, cuando el Espíritu vino sobre los discípulos y cuando la palabra fue predicada y cuando hubo conversión, ese día nació la iglesia del Señor. Y esa naciente iglesia de inmediato empezó a vivir de una manera muy especial. Estaban juntos, tenían un mismo sentir, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, celebraban la cena del Señor, oraban juntos, comían juntos, alababan juntos y llegaban al punto de inclusive compartir sus bienes materiales para que nadie tuviera necesidad de nada. Era una manera muy especial de vivir. Y por eso es que el pueblo en general allí en Jerusalén, y ya lo leímos en este pasaje, aunque temeroso el pueblo por lo que estaba pasando, a pesar de eso, también les tenían en muy buen concepto. Veían cómo vivían los cristianos y decían que estaba bien y les tenían en buen concepto. Bueno, miren, durante este tiempo, la tarea de estar dando testimonio del Señor Jesús, esa tarea de la iglesia en este tiempo se dio bajo un ambiente ciertamente favorable. El ambiente era favorable porque el pueblo los tenía en muy buen concepto. Pero hermanos, esto no duró mucho, porque en breve tiempo las condiciones cambiaron. Los primeros cristianos, que eran básicamente judíos y que estaban allí en Jerusalén, ellos seguían acudiendo al templo. Hechos capítulo 3, ya estamos en el capítulo 3 de Hechos, donde se nos narra que Pedro y Juan iban a la hora sexta al templo a orar. Y entonces, saben la historia, se encuentran a un cojo de nacimiento y lo curan milagrosamente. Y ese hecho milagroso pues causó otra vez un gran revuelo ahí entre el pueblo. Y una vez más, Pedro se levantó y empezó a predicarle a la multitud. El tema era el mismo, el testimonio del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, y exhortando a aquella multitud a que se volvieran de su maldad y que obtuvieran en el nombre del Señor Jesús el perdón de sus pecados. Nos dice el capítulo 4, verso 4, que esta vez la respuesta fue de 5,000 personas. 120 que empezaron reunidos, más 3,000, más 5,000. En ese momento, la iglesia naciente ya era una iglesia de 8,120 creyentes. Pero entonces, hermanos, las cosas ya no fueron favorables. Ya no. Porque empezó la presión y empezó el hostigamiento de los líderes religiosos judíos. Así llegamos al capítulo 4. Los sacerdotes y los saduceos, que eran un grupo religioso que conformaban en gran medida el grupo gobernante judío en aquel tiempo,
Bueno, estos líderes judíos apresaron a Pedro y a Juan. Y dice la historia que luego de interrogarlos, les ordenaron no seguir predicando en el nombre del Señor Jesús. Pero, a pesar de esto, la iglesia, cuando fue notificada por Pedro y Juan, cuando ellos fueron liberados, fueron con la iglesia y les platicaron todo lo que había pasado. Y la iglesia, en vez de decir, bueno, pues ya nos prohibieron predicar, bueno, pues ya no predicaremos. En lugar de eso, dice Hechos 4, que ellos se pusieron a orar. Se pusieron a orar. Y ellos pusieron en manos del Señor las amenazas de los gobernantes. Y ellos pidieron que les fuera concedido seguir hablando con todo denuedo de la palabra del Señor. Desde entonces, hermanos, nunca más la predicación del Evangelio tuvo un ambiente favorable, nunca. Pero a pesar de eso, la iglesia nunca dejó de predicar y lo hacía con ahínco. Capítulo 5. Los apóstoles, ahora todos, son perseguidos y encarcelados. Pero esa misma noche, otra vez, de una manera milagrosa, el Señor los liberta de la cárcel y les dice que se vayan al templo y que sigan enseñando y que sigan predicando. Y ellos de inmediato lo hacen. No importa que los hubieran metido a la cárcel. Salen y van y de inmediato predican el Evangelio. Y por esto, otra vez, Pedro y Juan son encarcelados. Son presentados ante el concilio, a ese cuerpo gobernante del pueblo judío. Y noten, ahí en el capítulo 5, que Pedro y Juan aprovecharon la oportunidad y le predicaron a aquellos líderes religiosos. Le predicaron del mensaje del Señor Jesús. Bueno, Pedro y Juan fueron puestos en libertad, no sin antes ahora ser azotados. La vez anterior solo los dejaron salir. Esta vez los golpearon, los azotaron. Y nuevamente los intimaron a dejar de predicar en el nombre del Señor Jesús. Pero a pesar de esta incipiente persecución, capítulo 6, la iglesia seguía creciendo y la iglesia seguía estando en comunión, aunque esa comunión empezó a presentar algunos problemillas por ahí. Pero estos problemas fueron resueltos sabia y espiritualmente. Y nuevamente, ante la incesante predicación del Evangelio, viene la reacción. Y ahora es Esteban quien es apresado. Y es llevado también ante los líderes judíos. Y estando con ellos, también aprovechó la oportunidad y les predicó ampliamente del mensaje salvador del Señor Jesucristo. Y esto le causó tal enojo a aquellos líderes religiosos que llegaron al punto de sacarlo de la ciudad y matarlo a pedradas. Noten, hermanos, cómo las cosas fueron subiendo de tono en contra de la iglesia. Pero la iglesia seguía predicando el Evangelio. Hasta este momento de la narración bíblica, la iglesia todavía seguía allí en Jerusalén. Pero ¿qué había dicho el Señor? Hechos 1:8. El Señor ciertamente les había ordenado que empezaran ¿dónde? Allí en Jerusalén. Pero también les había ordenado que siguieran ¿por dónde? Por toda Judea, por Samaria y se fueran hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia, pues ahí seguía, ¿verdad? Con dificultades, con persecución, con azotes, inclusive con muerte, pero seguían solo allí en Jerusalén.
Y el Señor utilizó la persecución para mover a su iglesia. Para que su iglesia ampliara su lugar de predicación y fuera al resto de Judea y fuera a Samaria. Ahí estamos en el capítulo 8. Empieza diciendo que a causa de la muerte de Esteban hubo una gran persecución contra la iglesia, de tal manera que ellos se vieron obligados a salir de Jerusalén y fueron esparcidos por toda Judea y por Samaria. Pero no cesaron de predicar. Dice el verso 4 que todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Sí, fueron perseguidos, fueron obligados a salir, pero mientras iban, por donde iban pasando, ellos iban predicando el evangelio. Y entonces el resto del capítulo 8 nos narra acerca de Felipe, que se dirigió a Samaria. ¿Qué hizo en Samaria? Predicó el evangelio. Capítulo 9. El gran perseguidor de la iglesia, el que estuvo ahí supervisando y estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban. Bueno, ese gran perseguidor de la iglesia, que después de matar a Esteban empezó a perseguir al resto de los cristianos y empezó a ir fuera de Judea para perseguir a la iglesia. Bueno, ese gran perseguidor se encuentra personalmente con el Señor Jesucristo. Y después de ese encuentro no le queda más que rendirse ante Él. Y de inmediato, ¿qué hizo? Saulo, una vez que se convirtió al Señor, dice ahí el libro de los Hechos, capítulo 9, que de inmediato empezó a predicar el evangelio. Y por lo mismo, él empezó a ser perseguido por los judíos. Y la intención de los judíos era matarlo. Pero Saulo, ¿qué hizo? Siguió predicando el evangelio. Hermanos, como hemos repasado brevemente en los primeros capítulos de este libro de los Hechos, los discípulos, la iglesia, siempre, a pesar de sufrir persecución, azotes, amenazas, peligros de muerte, y aún la muerte misma, a pesar de todo eso, la iglesia nunca dejó de predicar el evangelio. Solo al principio, muy al principio y por muy breve tiempo, el entorno fue favorable. Pero luego y por siempre, la predicación de la iglesia ha sido en medio de un ambiente hostil y desfavorable siempre. Ciertamente muchas barreras fueron levantadas en contra del evangelio, muchas. Y la iglesia, no obstante, no dejó de predicar el mensaje de salvación. Las circunstancias externas, hermanos, las circunstancias externas no detuvieron la iglesia, no detuvieron el evangelio. Las barreras puestas no fueron obstáculo. Pero esas barreras no solo fueron externas. Algunas parecían haber sido levantadas por los mismos discípulos. Parecían que fueran barreras naturales, de acuerdo a lo que ellos siempre habían vivido, en lo que habían sido enseñados, y hasta parecerían barreras correctas. Pero esas barreras también debieron ser derribadas, porque el evangelio de salvación, que ya había sido predicado en Jerusalén, en el resto de Judea y en Samaria, también tenía que ser llevado hasta lo último de la tierra, porque ese era el mandato del Señor Jesús. Miren que el evangelio
fuera predicado hasta lo último de la tierra, implicaba que debería ser llevado a los gentiles. Si no, ¿cómo? Tenía que ser llevado a los gentiles, es decir, a todas aquellas naciones que no eran judías. A ellos había que llevar el evangelio. Y es así como nosotros llegamos al capítulo 10 del libro de los Hechos. Esta es la narración del apóstol Pedro abriendo la puerta para la evangelización a los gentiles. Cosa que tuvo que hacer, como veremos, a pesar de sus prejuicios, que le hacían levantar sus propias barreras, con las cuales podía justificarse para no cumplir con la orden del Señor Jesucristo. Porque en este capítulo encontramos que Pedro tiene que ir y presentar el mensaje a un gentil, a Cornelio. Tengan su Biblia abierta ahí, no se queden leyendo la historia, la leen en su casa, por favor, ¿sí? Vamos a darle igual un repaso muy, muy breve. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 8. Cornelio es un gentil, es decir, no pertenece al pueblo judío, pero además es romano. Y además es parte del ejército. Y además forma parte de los mandos del ejército. Sin duda que Cornelio, a los ojos de cualquier judío, no era digno de nada. Él no podía ser tomado en cuenta. Ya de por sí no era del pueblo judío, y luego era de los romanos, y los romanos tenían ahí oprimidos al pueblo judío, y luego pues todavía era del ejército, ¿verdad? Si bien el pueblo romano ya era difícil, bueno, todavía el ejército peor. Y luego para colmo era parte de los mandos de ese ejército. Pero dice Hechos 10 que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y por eso le es enviado un ángel a Cornelio. ¿Para qué? Para decirle que él a su vez envíe a traer a Pedro, y le da instrucciones de dónde encontrarlo y lo manda a traer. Hermanos, quiero que noten algo importante aquí. Cornelio es piadoso delante de Dios, pero él necesitaba algo más, y le es enviado un ángel. Pero ese ángel no le predicó el mensaje de salvación. Ese ángel solamente llevó lo que el Señor había dicho: ve por Pedro. Hermanos, a los ángeles no les es dado el privilegio de predicar el evangelio, porque aparte de ser una orden para nosotros, es un enorme privilegio. Ni los ángeles pueden hacerlo. Versículos 9 al 16, la escena cambia, como cuando estamos viendo las películas, ¿verdad? Por ahí estamos viendo a un personaje y de repente cambia la escena y se centra en otro personaje. Bueno, aquí igual, Lucas nos lo narra así. Ya deja tantito a Cornelio, cambia la escena y ahora se centra en Pedro. De acuerdo a los versículos que leímos previos a la predicación, bueno, Pedro dice estaba orando, ¿verdad? Estaba orando allá en la azotea y tuvo hambre, y mientras le estaban preparando, él tuvo una visión, y en esta visión, ya lo leyeron, dice, un manto bajó del cielo. Ese manto estaba lleno de animales de todos tipos, incluyendo los animales que la ley de los judíos declaraba como inmundos. Toda clase de animales, y animales inmundos incluidos. Y entonces el Señor le dice a Pedro, mata y come. Pedro, ¿tienes hambre? Pues aquí están los animales, mata uno y cómetelo. Pero Pedro, como buen judío,
reacciona y le dice: no, Señor, porque yo nunca he comido nada inmundo. Y entonces Pedro obviamente pues no iba a hacerlo en ese momento. Pero el Señor le dice que lo que él ha limpiado, Pedro no lo debe llamar inmundo. Pedro tiene un conocimiento de la ley, un conocimiento de la ley que era correcto, por el cual él no podría ir a la casa de un gentil. Pero el Señor está llevando de una manera amorosa a Pedro y le está enseñando que hay un cambio de paradigma. Lo empieza a llevar para que Pedro cumpla con el mandato de llevar el evangelio también a los gentiles. Versículos 17 al 23. Pedro dice claramente ahí la escritura que Pedro no entiende el significado de la visión. Él está pensando, él está meditando en qué habrá querido decirle el Señor con aquella visión. Y cuando está en esto, dice que los hombres enviados por Cornelio llegan a la casa donde Pedro estaba. Y ahora el Espíritu Santo le dice a Pedro: oye, te buscan 3 hombres. No dudes el ir con ellos, porque yo mismo los he enviado. Miren, hermanos, el Señor sigue dirigiendo a Pedro. Hasta ese momento es claro que él no entiende las cosas totalmente. Pero noten esto, hermanos, esto es importante. Pedro es dócil y Pedro es obediente al Señor. Y sin replicar nada, conforme la orden del Señor, él se va con aquellos hombres. El Señor se lo manda, él obedece. No entiende nada, pero él obedece. Versos 24 al 29. Llega Pedro con aquellos otros judíos cristianos, esos hermanos que son judíos, llegan a la casa de Cornelio. Cornelio lo está esperando, y no lo está esperando solo. Tiene allí un grupo de parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entra, ve a las muchas personas que lo estaban esperando, y en ese momento empieza a entender lo que el Señor le estaba mostrando con la visión y con la orden. Y él expresa ahí en el versículo 28: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro está expresando sus prejuicios basados en su conocimiento de la ley y en la práctica de su pueblo. Prejuicios que sin duda le habían hecho levantar barreras propias, muy razonables para él mismo, barreras que le hubieran impedido entrar en la casa de Cornelio y acercarse a él y a los suyos. Pero el Señor le ha enseñado, lo ha guiado y le ha mostrado la manera correcta de actuar en relación a los gentiles. Versos 30 al 33. Pedro había obedecido al Señor. Pedro había acompañado a quienes lo fueron a buscar, pero el Señor no le dijo a qué iba. Pedro, te buscan, no dudes en ir con ellos. Oye, Señor, pero ¿a qué voy a ir? ¿Para qué tengo que ir con ellos? No sabía, no preguntó, y el Señor no se lo había revelado. Por eso, Pedro pregunta para qué lo habían mandado llamar. Y Cornelio relata la visión del ángel, esa que se encuentra en los primeros versículos. Y Cornelio le dice que había sido él
quien lo mandó buscar a Pedro y le dice que qué bueno que atendiste, qué bueno que viniste, has hecho bien en venir a nosotros. No, tampoco sé para qué me dijeron que te buscara, pero me dijeron y yo mandé por ti, has hecho bien en venir. Y entonces, ¿sabes qué? Nosotros estamos aquí listos para oír lo que Dios te ha mandado. Ha quedado claro que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Era un hombre que oraba y era un hombre que daba limosnas al pueblo. Pero eso no bastaba. Eso no bastaba. Le era necesario conocer el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Y hermanos, puntualicemos dos cosas. Nadie será salvo por sus buenas obras o por ser buscador de Dios. Nadie va a ser salvo por eso. Pero la segunda cosa es que Dios pondrá en las personas ese deseo hacia Él mismo. Y en ese entendimiento van a llegar a la conclusión de que lo que puedan hacer por sí mismos no alcanza, que es necesario algo más. Y entonces el Señor llevará ante ellos a quienes le expliquen eso que necesitan, el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Versos 34 al 43. Pedro ahora ya ha entendido plenamente lo que el Señor le estaba mostrando. Él reconoce que sus prejuicios no eran válidos ante la orden del Señor de predicar el Evangelio. Y entonces simplemente se pone a predicarle a aquellos gentiles. Le explica a aquel grupo de personas que no eran judías, le explica el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Versos 44 al 46. Mientras Pedro está hablando, dice la Escritura, el Espíritu Santo descendió sobre aquellos gentiles. Y esto causó una gran impresión a Pedro y a los hermanos judíos que iban con él. Y esto, hermanos, no era otra cosa que aquellos gentiles habían entendido el mensaje y habían creído en el Señor Jesús. Y por eso fueron investidos con el Espíritu Santo. Miren, Pedro fue llamado. Y Pedro acudió. Y cuando llegó, Pedro predicó. Pero Pedro solo fue el instrumento. Porque la obra de salvación fue de Dios. Y siempre ha sido así. El hombre es el instrumento, pero la obra de salvación es totalmente de Dios. Y hermanos, esto debería de verdad provocarnos un gran impacto. Dios en aquella ocasión pudo hacer llegado ese mensaje a Cornelio sin necesidad de Pedro, pero Dios dispuso utilizar a Pedro para presentar ese mensaje de salvación. Y eso es lo que Dios ha determinado. Dios lo puede hacer sin nosotros, pero Dios ha determinado que seamos nosotros sus instrumentos para predicar el Evangelio, ni siquiera los ángeles. Versos 47 y 48, versos finales. Pedro no puede más que reconocer esa obra salvadora de Dios, aún para los gentiles. Y conforme el mandato del Señor, ahora da el paso siguiente. ¿Qué le había ordenado el Señor a él y al resto de los discípulos? Vayan y hagan discípulos. Y luego, bautícenlos. Y luego, enséñenles. Pedro se daba cuenta que aquellos gentiles ya habían sido salvos. Y por tanto, ahora tenían que ser bautizados. Y Pedro
manda a los que iban con él a que los bautice. Miren, hermanos, Pedro tenía sus propias barreras para predicar el evangelio a Cornelio, un gentil. Pero el Señor lo fue llevando para mostrarle que debería quitar esas barreras y que debería cumplir con la orden de ser su testigo aún más allá del pueblo judío. Pues había que llevarlo a todos los gentiles, ya que era la implicación obvia de que el evangelio tenía que ser predicado hasta lo último de la tierra. Y Pedro, claro que quería cumplir con esa orden. De hecho, lo estaba haciendo, y lo estaba haciendo a pesar de todos los obstáculos que el mundo o el diablo le estaba poniendo. No importa, él lo estaba haciendo. Y él había entendido, y él había obedecido sin chistar. Y por eso, ahora que tenía que ir con los gentiles, él hizo a un lado sus prejuicios, él quitó sus propias barreras y él predicó el evangelio a aquellos que lo necesitaban. Pero ahora, ¿qué de nosotros, hermanos? Ahora, ¿qué de nosotros? Y otra vez, de manera personal, ¿qué de ti? Ahora, ¿qué de ti? Por favor, trae a tu mente esas barreras que estableciste al principio, cuando te dije que pensaras el por qué no evangelizas. Ahora, tráelas otra vez a tu mente. Trae esas barreras personales que tú mismo te has levantado para no predicar el evangelio. Mira, ahora no es que vaya a adivinar, no tengo espíritu de adivinación, ni de profecía, ni nada. Pero estoy seguro que lo que te voy a comentar, muchas cosas te van a ser pertinentes. Y te digo no porque tenga un espíritu de adivinación, ni mucho menos, simplemente porque esto es lo que normalmente los cristianos hacemos. Y como te he dicho en otros momentos, ya voy avanzando en edad, ¿verdad? Y ya llevo muchos años en la iglesia. Y no solo lo he visto en los demás, yo mismo he hecho estas cosas. A ver, primera barrera. Tal vez no evangelizas porque simplemente no quieres. No evangelizas porque no quieres. Mira, hermano, si esta es una de esas barreras, mira, debes analizarte muy profunda y sinceramente. ¿Por qué? Porque si no quieres evangelizar, en el menos malo de los casos, y no digo que en el mejor de los casos, porque no es mejor, sino en el menos malo de los casos, si no quieres evangelizar, serás un cristiano desobediente, y eso de por sí ya es muy malo. Ser un cristiano desobediente es ser muy malo. Por eso te digo que en el menos malo de los casos. Pero en el peor de los casos, si tú no quieres evangelizar, es porque no eres cristiano. Y espero que esto te retumbe fuerte. Si no quieres evangelizar es porque no eres cristiano, porque no has recibido una salvación, porque no tienes una relación estrecha personal con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué vas a hablar? Por eso no quieres hablar, porque no quieres hablar de algo que no tienes. Por eso esta barrera es preocupante. No evangelizas porque no quieres. Otra barrera es que no evangelizas porque te da miedo. ¿Pero qué te da miedo? Nosotros hoy aquí no tenemos nada que temer en realidad. Nadie nos va a golpear, nadie nos va a perseguir, nadie nos va a meter a la cárcel, nadie nos va a matar por predicar el evangelio. A lo mejor en otras partes de la República sí se dé esto, pero nosotros aquí de ninguna manera. Entonces, ¿qué te da miedo? ¿Que tus amigos te dejen de hablar? ¿Que tu familia te deje de hablar? Porque a muchos les han dicho, ¿verdad? Mira,
mijito, sobrino, hijo, lo que sea, hermano, eres bien recibido, tú sabes que te quiero mucho, tú eres bien recibido aquí en mi casa, pero por favor no me hables de tu religión, porque entonces, mira, ya ni vengas. ¿Eso te da miedo? ¿Que tu familia, tus amigos, tus conocidos te cierren la puerta? Nada más ponte a pensar con quién quieres quedar bien, ¿con Dios o con tu familia? Porque ese es el fin de las cosas. ¿Con quién quieres quedar bien? Bueno, espero que el miedo se te quite. No evangelizas porque no sabes mucho de la Biblia. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? ¿Que el Señor te dijo, ve y dales una clase de doctrina y de teología? ¿Esa es la orden del Señor? Claro que no. No vas a dar clases de doctrina ni de teología, vas a dar testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Por eso te digo que los no cristianos no pueden predicar el Evangelio, porque el Señor todavía no hace nada con ellos. Si el Señor ya hizo algo contigo y transformó tu vida, entonces simplemente tienes que dar testimonio de eso. No tienes que saber mucho de la Biblia. Y acuérdate del endemoniado gadareno, de esa historia de los evangelios. ¿Te acuerdas? El evangelio del endemoniado gadareno. El Señor cruzó el mar, llegó a la región de los gadarenos y se encontró con un hombre que estaba endemoniado. Y el Señor lo libertó de aquel que no era aquel, eran aquellos demonios, porque eran muchos, de tal manera que se llamaban legión. Y entonces aquellos demonios dijeron, oye, no nos mandes, no nos dejes de aquí, déjanos entrar en aquellos cerdos que están ahí. Y el Señor le los permitió, y aquellos cerdos se fueron y se despeñaron y se murieron. Y entonces los que lo estaban cuidando fueron corriendo con el resto del pueblo y les platicaron todas las cosas. Y aquellos, en vez de decir, oye, tú libertas al pueblo, tú libertas a la gente del mal del demonio, a ver, platícanos, dinos, quédate con nosotros. ¿Qué hicieron aquellos? No, ¿sabes qué? Mejor vete. Y lo corrieron al Señor Jesús de su región. Y cuando el Señor estaba subiendo a la barca para regresar, para irse de allí, aquel endemoniado, ¿se acuerdan? Quiso subirse e irse con él. Pero el Señor, ¿qué le dijo? No, tú quédate. ¿Y qué le dijo? Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermanos, ¿cuánto tiempo creen que el Señor estuvo hablando ya con ese hombre liberado de los demonios? No sé, pocas horas. ¿Cuánto pudo aprender de la Escritura en esas pocas horas? Muy poco, si no es que nada. Sin embargo, ese no era impedimento. El Señor le dijo, ve y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. Por eso esa barrera de no evangelizar porque no sabes mucho de la Biblia, no sirve. Tienes que contar lo que el Señor ha hecho contigo. Ahora, mi hermano, quiero que notes 3 ejemplos breves, ¿verdad? 3 barreras. Pero ¿te has dado cuenta que estas barreras son para no evangelizar? ¿Sí te diste cuenta de eso? Ese no era el caso de Pedro, Para la aplicación de este capítulo tuve que empezar desde antes, porque Pedro claro que quería ir a evangelizar y claro que quería compartir el evangelio, pero los cristianos normalmente no queremos. Y por eso tuve que empezar desde antes, para decirte que tienes que quitar las barreras, y eso solo puse 3 ejemplos. Tienes que quitarte tus barreras para no evangelizar. Tienes que hacerlo. Debes tener el deseo de hacerlo. Tienes que dejar de poner excusas, pretextos, justificaciones. Debes ser obediente al mandato de predicar el evangelio. Pero hermano, estas barreras son previas. Tristemente tenemos que atacarlas, porque evangelizar no es nuestro fuerte. Pero hay otras barreras cuando hay ese deseo de predicar el evangelio.
Acuérdate que Pedro tenía un muy mal concepto de los gentiles. Y de haber sido por él, lo más probable es que no hubiera ido a casa de Cornelio. Pero el Señor le mostró que debía hacerlo. Y como vimos, Pedro fue dócil, obedeció y predicó el Evangelio a esos que él pensaba que no eran dignos. Mira, como cristianos, parece que también tenemos en tan mal concepto a algunos que de manera natural no quisiéramos ir a predicarles el Evangelio. Mira, en la actualidad, como cristianos, hemos etiquetado a algunos grupos como aberrantemente pecadores. ¿Y sabes qué? Ciertamente lo son. Sí tienes razón. Son aberrantemente pecadores. Y por nuestro prejuicio, lo que nosotros hacemos es alzar la voz en contra de su aberrante pecado y alzamos la voz solo para condenarlos. Pero hermano, eso tampoco es necesario. Porque es cierto, son aberrantemente pecadores y están condenados. Pero lo que hacemos nosotros es levantar la voz para puntualizar eso. Y parece que vamos más allá y creemos que esos no son dignos de salvación. ¿A qué grupos pudiera mencionar aquí? Pues no sé, a los borrachos, ¿te parece? ¿A los homosexuales? ¿A las abortistas? ¿Irías a evangelizarlos? ¿O solo has establecido una barrera para no hacerlo? Y levantas la voz para condenarlos. Bueno, ni siquiera levantas la voz, solamente pegas cosas ahí en tu Facebook, ¿verdad? Nada más. Y los condenas por todo. Es cierto, su pecado es aberrante. Y ya están condenados. ¿Irías a evangelizarlos? No te digo que vayas a sus marchas y ahí pretendas, no lo hagas, no. Eso no va a funcionar. Tenemos que ser astutos y tenemos que predicarles el Evangelio de manera correcta. No te digo que vayas a las marchas, pero ¿irías? ¿Irías de manera personal con alguno? Acuérdate, el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento, todos. Por eso, en lugar de condenarlos, necesitas alzar tu voz, pero para evangelizarlos. Pero no en el Facebook, hermano, por favor, no en las redes, de manera real y personal. ¿Qué te pareció este ejemplo? ¿Muy fuerte? Muy fuerte, porque todavía tenemos muchos prejuicios y ponemos barreras y mejor ellos ya que se vayan al infierno, total. Sí, tal vez es un ejemplo muy fuerte. Pero déjame ponerte uno más sencillo. Y a lo mejor hasta te va a sonar hasta más personal. Ya saben que nosotros trabajamos el evangelismo personal. Y en esa forma, en esa estructura, decimos, tienes que hacer tus círculos, ¿verdad? Desde la gente que tengas más cerquita hasta la que tengas más lejana. Círculos concéntricos se llama esto, ¿verdad? Y entonces le decimos, hermano, haz tu lista de los que tú conoces que necesitan conocer el Evangelio de salvación. Y una respuesta común. Hermano, es que yo no tengo a nadie. ¿Cómo? No, yo no tengo a nadie. Porque mire, está fulanito, pero ese es ateo. Y está menganito, pero ese ha tenido una mala experiencia previa con los cristianos y no quiere saber nada de nosotros.
Y Perenganito, no, Perenganito es bien católico. ¿Ya ve? No le puedo ir a predicar a nadie. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Tus prejuicios ya levantaron barreras y no tienes a nadie que sea digno de que le vayas a compartir el evangelio de salvación. Porque ya dijiste que son esto o esto o esto, y pues no tiene caso. ¿Te suena familiar? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Concluyamos, hermanos. Necesitamos quitar las barreras que nosotros mismos nos hemos puesto para convencernos a nosotros mismos de que no podemos cumplir con la orden del Señor e ir y evangelizar a las personas. Porque ninguna de esas barreras es justificable y ninguna es tan fuerte, ninguna es insuperable, ninguna es justificable. En junio pasado tuvimos nuestro aniversario. ¿Te acuerdas cuántos años cumplimos? ¿Cuántos cumplimos? ¿50 qué? 50, bueno, por lo menos ya ustedes andan en el número cercano. En la mañana los hermanos ni idea, ni siquiera alguien dijo 50 y algo, ¿no? Bueno, ustedes ya andan más cerquita. 57 años. Cumplimos 57 años. Y saben, hermanos, durante 55 años, Sinaí ha vivido con un ambiente totalmente favorable para predicar el evangelio. Sí, la gran parte de nuestra historia ha sido favorable para compartir el evangelio. Y aunque ha habido intentos y se han hecho esfuerzos, hermanos, tristemente el evangelismo no es algo que nos caracterice. Y por eso tenemos que estar duro y dale, hermanos, tenemos que evangelizar. Porque ni siquiera tenemos el deseo de hacerlo. Ni siquiera tendríamos que estar diciendo esto. Ni siquiera tendríamos que abordar estos temas en predicaciones. De manera natural le deberíamos estar evangelizando y trayendo a las personas a los pies de Cristo. Y la iglesia debería estar creciendo de manera natural, pero no lo hacemos. Y por eso tenemos que estar duro y dale. Y seguro estoy que más de alguno otra vez ahí van con lo mismo. Y a lo mejor en los siguientes domingos mejor no vienen hasta julio, porque en julio vamos a cambiar el tema, ¿verdad? Sí, hermanos, 55 años hemos vivido con el ambiente totalmente favorable porque nadie nos ha molestado, nadie nos los ha impedido, nadie nos ha cerrado el templo, nada, todo ha sido favorable. Y saben, tristemente, lo hemos desaprovechado. Lo hemos desaprovechado. Ese tiempo favorable no ha sido bueno para nosotros y hemos predicado el evangelio con ahínco, no lo hemos hecho. Y ahora, durante nuestros años 56 y 57, las cosas cambiaron por la pandemia. Pero aún así, hermanos, las cosas no han sido desfavorables, no. Porque no hemos sido acosados, perseguidos, maltratados o muertos. Ni siquiera nos pidieron que cerráramos el templo por ser cristianos. Pero como acudimos a esa invitación, como respondimos afirmativamente a esa invitación, bueno, pues cerramos el templo un tiempo. Pero ¿sabes? Lo tomamos como un buen pretexto para otra vez dejar de evangelizar. Pues no estamos allí. Pero hermano, no más. No más. Porque estas situaciones sanitarias por la pandemia en realidad no son un impedimento real, porque tú, hermano, tú no estás encerrado en tu casa todos los días ni las 24 horas. Tú sigues saliendo a tus actividades. Y tú sigues teniendo trato con muchas personas que no se han entregado a Cristo.
Por eso, mi hermano, de manera personal, tú tienes que quitar esas barreras que tú mismo te has levantado y debes cumplir con el mandato de predicar el evangelio de salvación del Señor Jesucristo. Nadie es indigno de recibir el evangelio. Por eso vino el Señor, para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros somos un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a seguir justificándote con tus barreras? Yo espero que ahora que estemos diciendo, a ver, hermanos, vamos a formar el grupo de los evangelizadores, los que tienen el don y los que no lo tenemos, todos respondan. Si no vienes, es que tus barreras siguen allí. Y tú mismo te justificarás, pero solo tú mismo. Nadie te vamos a decir nada, nadie te vamos a obligar a nada. Si no le quieres responder al Señor, nosotros quiénes somos para esperar que nos respondas a nosotros, ¿no? Es tu asunto con el Señor. ¿Vas a seguir con tus barreras personales o las vas a quitar? No espero una respuesta ahorita, ni la quiero. La respuesta la tendremos dentro de un mes en que llamemos a todos a formar esos grupos para evangelizar. Que Dios les bendiga.